Vamos a esperar 5 minutos para que se unan más jóvenes. Sí, vamos a esperar. Mi nombre es, soy el doctor Javier Alba García, director de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad de San Martín de Porres. Les agradezco mucho su participación en este webinar. En esta oportunidad tenemos a la señorita Jacqueline Serrano. Ella es MBA de la Universidad de Bordeaux en Francia y tiene una maestría en gestión de negocios internacionales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña como jefe de logística de Can Licores, ¿no? Y el tema que nos va a tratar, que es de interés de todos los asistentes, es control aduanero versus facilitación del comercio exterior. Bueno, sin más, le doy pase a la señorita Jacqueline Serrano. Adelante, Jacqueline, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, nada, agradecerle a la Universidad San Martín de Porres por la invitación y, bueno, puntualmente a Javier. Bueno, nada, como Javier comentó, yo soy MBA de la Universidad de Bordeaux en Francia y también cuento con una maestría en gestión de negocios en la Universidad de San Marcos y soy egresada de la carrera de negocios internacionales. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy, en realidad, es el tema de lo que es gestión aduanera, pero, bueno, un poco en comparación con lo que es el tema de la facilitación del comercio exterior. Bueno, cualquier consulta, estaré leyendo sus comentarios, sus preguntas. Bueno, nada, espero que la presentación sea totalmente de su agrado. ¿Sí lo pueden visualizar? Sí, correcto. ¿Sí? Listo. Bueno, como les comentaba, el tema que vamos a tocar el día de hoy es lo que es control aduanero y facilitación de comercio exterior. Y si bien ese es el tema que vamos a tocar hoy, pero en realidad yo creo que es un poco difícil no hablar de este tema y dejar de tocar un tema coyuntural, ¿no? Que es el tema de COVID, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué el COVID? Porque realmente la situación, la coyuntura que estamos viviendo ha hecho que el comercio exterior sufra muchísimo y puntualmente en nuestro país a nivel de lo que es temas de facilitación. Si bien es cierto, esta pandemia trajo consigo una transformación social, además de profesional, y nos adentró en una era más digital. También hubieron ciertos aciertos, valga la redundancia, que lograron de que podamos adentrarnos en esta nueva era tecnológica y que esto se aplique al comercio exterior, y en realidad funcionando muy bien desde el punto de vista aduanero. Muchos de los importadores y exportadores opinan que en realidad nos hemos visto un poco forzados a adentrarnos en esta era digital, justamente propio de esta coyuntura. Entonces, en realidad, si bien es cierto, el COVID lamentablemente nos ha traído pérdidas humanas en temas de salud o, bueno, económicas para nuestro país, han habido aciertos a nivel operativo desde el lado del comercio exterior que han ayudado a afianzar las operaciones, a hacerlas más ágiles y creo que por eso es súper importante adentrarnos en este tema mencionando el tema del COVID, ¿no? Ahora, en nuestro país el COVID se anunció formalmente o se declara el estado de emergencia en el mes de marzo. Y con ese estado de emergencia también se paralizan las operaciones regulares, solamente manteniendo los establecimientos que tengan o comercialicen productos de primera necesidad. Ante esto, no solamente fue el comercio, digamos, a nivel ciudad, el comercio popular,
sino que además de esto también el comercio exterior sufrió el mismo impacto, que fue de dejar que las operaciones de comercio exterior que no fueran de productos de primera necesidad también se vieran afectadas por este estado de emergencia. Ahora, ¿por qué les comparto el tema del COVID, o por qué hablar del tema del COVID y mostrar, digamos, esta escala de tiempos? Y bueno, el tema del que estamos hablando aquí no es puntualmente el COVID. Pero ¿por qué es importante? Porque, como les mencionaba, las operaciones de comercio exterior se ven afectadas por el tema del COVID. ¿Por qué? Porque nuestros productos, tanto lo que es la compra como la venta, depende mucho de las importaciones y exportaciones. Entonces, a ese nivel es importante mencionarlo y hacer una comparación de las fases por las que hemos venido pasando y atravesando, y que finalmente han repercutido en nuestra balanza comercial, ¿no? Entonces, si bien el COVID empezó o se hizo tangible para nosotros a partir del estado de emergencia, que fue en el mes de marzo, empezamos a sentir un poquito más el golpe en el mes de abril, cuando había muchísima incertidumbre porque no se conocía mucho de la enfermedad a nivel de nuestro país, y porque estábamos totalmente en estado de alerta. Empezamos a sentir un poco más de tranquilidad, digamos, socioeconómica, cuando en el mes de mayo se anuncia una reanudación parcial de las actividades económicas, que se iba a hacer en 4 etapas, ¿no? Esta primera etapa inicia en el mes de mayo, justo con el anuncio de la reanudación de esas actividades, y se prolonga en etapas en junio, julio y hasta octubre, que es hace poco que ha sido la activación de la última etapa económica. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque justamente se hace bastante visible a nivel de la balanza comercial, a nivel de las importaciones y exportaciones, el mismo movimiento casi, tanto de crecimiento como de disminución, a nivel de cómo se iba desarrollando el comercio en nuestro país. Por ejemplo, la situación económica disminuyó en las importaciones y exportaciones en el mes de marzo, y justamente, si lo pueden ver ustedes en el gráfico, en el mes de marzo fue justamente donde empezamos a decaer, porque siempre esperamos que los primeros meses, que son enero y febrero, las importaciones y exportaciones no tengan tal vez el mismo impacto comercial, porque generalmente el cierre del año, que es la campaña navideña para todos los importadores y exportadores, es un nivel de compra más importante. Entonces, en enero y febrero como que baja un poquito, y a partir de marzo es que generalmente las importaciones y exportaciones tienen un repunte. Pero debido al tema del COVID se paralizó un poco la situación, y en abril, tanto como en la incertidumbre que les mostraba en la presentación anterior, esa situación de no saber cómo estaba nuestro país, lo mismo pasó con las importaciones y exportaciones, e hicieron que bajen, ¿no? Entonces, a partir de mayo, junio, julio y agosto, que ya se anunciaba esta reactivación económica, es que las importaciones y las exportaciones empiezan nuevamente a repuntar, y va en un sentido de mejora. Ahora, ¿qué medidas tomó el Estado peruano frente al COVID? Bueno, fue una cuarentena a nivel nacional que hemos venido sufriendo durante todo este tiempo, y que de alguna manera todavía seguimos sintiendo. Bueno, estuvo el cierre de las fronteras a nivel comercial, y bueno, el toque de queda y la paralización de las industrias que no estaban relacionadas a los productos de primera necesidad, a los servicios básicos y a lo que es salud. Entonces, ¿esto qué impacto trajo finalmente para los importadores y para los exportadores? Digamos, a nivel de operativo, fue un tema de trabajo remoto, hablamos de un comercio más limitado, medidas sanitarias mucho más estrictas,
incrementos en temas de fletes aéreos, para los que traían carga aérea son los más, en ese aspecto, más afectados, tiempos de respuesta muy lentos, la falta de abastecimiento. ¿Por qué? Porque ya no teníamos el volumen de importaciones acostumbrado, entonces muchas empresas caíamos, me sucedió en lo particular, desde mi empresa, en quiebres de stock. ¿Por qué? Porque las importaciones estaban frenadas. Luego hubieron sobrecostos logísticos propios de ¿qué? Propios de esta situación en la que aduana no tenía el mismo poder de respuesta, la misma velocidad, propio de las restricciones de horario. Esto mismo también se vio reflejado no solo para la aduana como tal, sino para los operadores de comercio exterior. Los horarios estaban más restringidos y por ende los tiempos de respuesta eran menores. Entonces definitivamente esto generaba que por ahí hubieran sobrecostos que impactaran en los precios de los productos, ¿no? Y bueno, hubo esa limitación de la aduana como tal, ¿no? Ahora, frente a esto hubieron muchos retos, ¿no? Yo creo que los importadores y los exportadores tuvimos retos importantes a nivel tanto operativo como económico. Yo creo que una de las cosas más importantes que debemos tomar en cuenta es que trabajar a una distancia en la que todos estamos en nuestros domicilios, porque bueno, estaba la cuarentena que lamentablemente no nos permitía transitar con la normalidad, y además que el hecho de tener que cuidar la salud de los trabajadores y de nuestros empleados hacía que muchos trabajáramos desde casa. Bueno, obviamente una decisión muy acertada para seguir evitando temas de contagio, pero en lo que impacta a nivel, digamos, social en una oficina, o a nivel, digamos, de las relaciones o de la manera en la que estábamos acostumbrados a trabajar, es que teníamos que desarrollar otro tipo de habilidades blandas, como temas de comunicación más asertiva o colaboración, cosa que a veces lamentablemente no estamos acostumbrados a que suceda. Más aún porque muchos de los empresarios han tenido que optar por, digamos, delegar ciertas funciones y además hacernos trabajar. Tal vez muchos no estuvieron de acuerdo, y muchos no estuvimos, creo, en algún momento también, tal vez de trabajar a veces horarios fuera del horario normal de trabajo, todo esto que fue parte del proceso de adaptarnos a esta nueva normalidad, ¿no? Entonces, con esto también vinieron temas como el desarrollo de plataformas de e-commerce. Para los que veníamos importando o exportando, de pronto ahora la manera de vender era por este medio, ¿no? Todo esto para salvaguardar el bienestar de los clientes y mantener ese distanciamiento social, ¿no? Principalmente por ahí. Bueno, luego está el tema de los trámites electrónicos que se vinieron, digamos, siendo más fuertes, ¿no? Porque de pronto nosotros, los que estábamos acostumbrados a trabajar con aduana, ya no teníamos ese tema de estar totalmente en contacto, digamos, presencial, ya no, porque ahora de pronto aduanas empieza a impulsar un poco más las plataformas virtuales para poder responder a los requerimientos de los importadores o exportadores, y también a la vez realizar todos los trámites vía correo electrónico y vía teléfono, y los tiempos de respuesta empezaron a de alguna manera mejorar. Pero inicialmente el reto fue bastante complicado porque muchos de nosotros no estábamos acostumbrados a esto, ¿no? Y bueno, fue un cambio bastante drástico, ¿no? Bueno, por otro lado, estaban los temas económicos, ¿no? Todos los importadores nos vimos económicamente afectados, y por ende estaba este tema de la reducción de costos. No teníamos que reducir costos, y esto definitivamente venía de la mano con un incremento en líneas de crédito, entre otro tipo de cosas que veníamos buscando para poder tener una mayor solvencia para nuestra empresa, ¿no? Entonces, esto también y definitivamente impactó al costo logístico, ¿no?
Ahora bien, ¿qué hizo la aduana? ¿No? ¿Cómo aduanas ayudó a los operadores, bueno, a los intermediarios en realidad en temas de comercio exterior, los importadores y exportadores? Bueno, nos ayudó, yo creo, con 4 puntos que yo considero muy importantes, ¿no? Primero, que hubo una suspensión de plazos para lo que eran los procedimientos aduaneros. Esta suspensión de plazos, que normalmente estaba sujeta a multas o normalmente estaba sujeta a inspecciones o otro tipo de cosas propias de un proceso regular, de un proceso aduanero regular, ahora de pronto se habían suspendido, y esto definitivamente nos ayudaba. ¿Por qué? Porque lamentablemente el tiempo de respuesta en la aduana y el tiempo de respuesta de nuestros operadores, los agentes de aduana, agentes de carga, líneas navieras, etcétera, se veía limitado. Entonces, definitivamente suspender los plazos fue una alternativa muy acertada que dio aduana para poder facilitar las operaciones de comercio exterior. Bueno, otro tema fue la discrecionalidad para no aplicar sanciones aduaneras, que venía de la mano justamente con la suspensión de plazos, ¿no? Se suspenden los plazos y por ende muchas de las sanciones que normalmente se aplicaban propia de los plazos se suspende. Esto también se dio en el mes de enero a junio, que si bien es cierto, en los primeros meses del año ya se venían anunciando algunos cambios aduaneros, ya se venía con muchos cambios en la Ley General de Aduanas, a nivel de sanciones, a nivel de los operadores, y X cambios más que vinieron con importación y exportación también, los procedimientos de importación y exportación. A pesar de que estos cambios ya se venían anunciando, estos plazos para poder no aplicar sanciones se extendieron producto del COVID, ¿no? Porque supuestamente iban a durar solamente un mes o 2, que eran propios de la implementación, pero finalmente se extendieron, y estos también ayudaron a los operadores a no generar mayores sobrecostos de los que ya se generaban propios de la pandemia, ¿no? De la situación y principalmente de las restricciones de horario. Luego, para todos los que importaban o importábamos lo que era bienes de cuidado personal, la tasa arancelaria temporal fue 0, ¿no? Pero no solamente esto, sino que también algunos productos, como por ejemplo las mascarillas, que suelen ser productos de salud y que normalmente requieren permisos de importación, por ese lado de IGEMIT generalmente, de pronto no era necesario, porque aduana creyó conveniente que debido a la situación que vivíamos, se da carta abierta para que estos productos puedan ser importados sin tener que necesitar normalmente los registros sanitarios correspondientes, ¿no? Y eso también facilitaba mucho, no solamente la crisis sanitaria como tal, sino a temas económicos, ¿no? Otro tema, bueno, fueron las facilidades del transporte para lo que era el carga vinculada al comercio exterior. Si bien es cierto, la coyuntura hizo que todo lo que no fuera relacionado a los productos de primera necesidad de salud o servicios de salubridad, todo estuviera restringido. En el caso de lo que fue comercio exterior, la aduana dio carta abierta para que se pueda seguir trabajando. Bueno, esto de la mano con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y bueno, que se pudo, facilitar el transporte de carga vinculada al comercio exterior. Darle facilidades no solamente al transporte como tal, sino a todos los operadores de comercio exterior, porque de pronto los agentes de aduana tenían permitido trabajar con un mayor horario. De pronto los puertos ya estaban, las personas que trabajaban en los puertos, en los aeropuertos o en cualquier línea naviera, ya de pronto podían tener una mayor holgura para llegar a sus domicilios, y esto definitivamente permitía que las operaciones pudieran fluir de una mejor manera. Entonces, esto nos ayudó muchísimo, ¿no? Ahora,
¿por qué hablar de esto? ¿Por qué mencionar el COVID? ¿Por qué tenerlo tan presente en esta presentación en la que hablamos puntualmente de lo que es la gestión de aduanas y la facilitación? Porque justamente nosotros, o al menos Perú, mediante el Decreto Supremo 44 del año 2016, ratificó el Acuerdo de Facilitación de Comercio Exterior, donde básicamente se establecen medidas para facilitar la fluidez del tránsito de mercancías. Esto que era no solamente para temas digamos, propiamente de tránsito, de traslado, sino porque esto facilitaba y apoyaba a temas aduaneros, a temas de seguridad, y todo esto de la mano con la Organización Mundial de Comercio. Entonces, definitivamente, en nuestro caso, fue muy importante que a partir de este año 2016 se implementara y empezaran a fluir ciertas herramientas que facilitaran o que dieran mayor celeridad a nuestras operaciones de comercio exterior. Ahora bien, en Perú, y aduana dio un programa muy interesante, que era el programa de facilitación aduanera, seguridad y transparencia, el conocido FAS. ¿No? Este FAS fue una iniciativa que lo que planteaba era facilitar, agilizar, automatizar y transparentar todos los procesos de entrada y salida de las mercancías al país, ¿no? Esto de la mano, siempre de la mano con la gestión propiamente aduanera y de seguridad de la carga, ¿no? La intención de aduanas era que de pronto todos los procesos fueran mucho más ágiles, fueran mucho más viables, que no fueran tan burocráticos, pero que a pesar de todo esto tuviéramos seguridad y transparencia, ¿no? Entonces se empiezan a implementar plataformas virtuales, se empiezan a reducir los tiempos en las operaciones, y esto facilita de todas maneras a las operaciones de comercio exterior. Ahora, ¿qué herramientas o qué facilidades tuvo bien implementar aduanas, o a fortalecer, en realidad, en muchos de los casos, para poder dar esa facilidad, esta celeridad a nuestras operaciones? Bueno, yo creo que uno de los más importantes, o digamos, de las herramientas más importantes, una de las certificaciones más importantes que dio aduanas, fue OEA. Para muchos de los operadores de comercio exterior, OEA fue una gran herramienta que ayudó a acelerar los procesos de importación y exportación, disminuyendo los tiempos y los costos. ¿Por qué? Porque OEA, que es el operador económico autorizado, lo que buscaba era poder darle mayor ventaja a los que estuvieran dentro de este programa y, digamos, después de pasar por un proceso de evaluación, pudieran tener ventajas como canales verdes, como una atención personalizada, un ejecutivo personalizado que viera cualquier tema que tuvieras con aduana, por ejemplo, expedientes, de repente por allí tuvieras, no sé, algún levante de alguna carga pendiente y de pronto tenías a tu ejecutivo apoyándote. Y también algo que era muy importante, que era la comunicación entre lo que era la empresa del sector privado y aduana, cosa que generalmente era como un poco reacio el tema, si es la palabra correcta. Lo que sucedía era que muchos de los importadores y exportadores estábamos siempre con esa sensación de que aduana era difícil de comunicarse, era difícil de llegar a ellos, que todo era un problema, pero de pronto OEA es una plataforma o es un medio de comunicación entre aduana y el sector privado que permitía mucho abrir no solo la comunicación, sino también acelerar mucho los procesos de comercio exterior. Entonces, fue muy importante para los operadores de comercio exterior acogerse a OEA, y si bien es cierto, en la actualidad todavía siguen sin ser una gran mayoría, es una herramienta que creo yo que con el tiempo va a optimizar la logística y también disminuir los costos de importación y exportación. Otro tema que vino propio de la facilitación
fue la digitalización. Y esto yo creo que se afianza más con el COVID. ¿Por qué? Yo creo que el COVID, si bien es cierto, trajo muchas desgracias definitivamente a nuestro país, pero creo que también, como les mencionaba al inicio de la presentación, hubieron aciertos, ¿no? Y dentro de estos aciertos que tuvimos, fue justamente la digitalización e impulsar a que este programa FAS fuera, bueno, irónicamente, fuera mucho más rápido y se implementara, digamos, a fuerza, ¿no? A fuerza propio de este COVID. Entonces, con este tema del COVID vino esta digitalización que logró que ahora muchas de las operaciones de comercio exterior, documentos a presentar, expedientes, no sé, diligencias propias no sé, exportaciones, de depósitos aduaneros, todo esto que normalmente era presencial, ahora se pudiera dar por medio de ventanas electrónicas, ¿no? Todo se vuelve digital y esto facilita y disminuye los tiempos de atención, de respuesta, y a la larga, a nivel empresa, también disminuye costos. Y disminuye, ¿por qué? Porque de pronto ya no necesitas una persona que esté todo el tiempo metida en aduana para poder solucionar un expediente o presentarlo, o poder estar detrás digamos, del personal de aduanas para poder solucionar un problema. No, porque yo en una experiencia particular creo que los tiempos de respuesta de aduana con esta digitalización han sido mucho más óptimos. Yo creo esto a título personal y desde la perspectiva de que, en mi caso, por ejemplo, yo someto mi mercancía a lo que es depósito aduanero y me veo obligada a la presentación de documentos y esperar que con esta presentación yo pueda tener el levante de mi carga y poder acceder a la misma. Entonces, pero de pronto esto que normalmente me demoraba 4 o 5 días en tener, ahora lo puedo tener en 1 o 2 días. Entonces, definitivamente es una ventaja, digamos, bastante, bueno, ahora la redundancia, bueno, es una gran ventaja, ¿no? Es una gran ventaja que tenemos actualmente para poder tener mayor celeridad. En mi caso, por ejemplo, el tema del levante autorizado, o en temas de presentación documentaria, ¿no? Que es bastante importante, y que se perdía muchísimo tiempo, por cierto. Otro tema más que vino producto de esta facilitación fue la BUCE, que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior. La BUCE es una ventanilla que lo que buscaba inicialmente, o se implementa inicialmente, como una ventanilla que, si bien es cierto, a futuro estaba orientada a que se manejen digamos, todas las consultas y todos los temas relacionados a comercio exterior, inicialmente empieza siendo un medio mediante el cual muchos de los importadores y exportadores tramitábamos permisos para poder exportar o importar mercancía restringida, ¿no? Y también empieza siendo una ventana para consultas. Entonces, definitivamente, de pronto, todo el tiempo que te tomabas yendo a, no sé, tal vez a un ministerio o alguna entidad que representaba un ministerio, ahora ya lo puedes hacer mediante esta ventanilla y poder tener los permisos para mercancía restringida mucho más rápido. Pero con el tiempo se fueron implementando muchas más herramientas para lo que era la BUCE. Ya no solo era para mercancía restringida, sino que actualmente podemos tramitar certificados de origen, actualmente se pueden hacer consultas, y se puede manejar trazabilidad también. Entonces, mediante, digamos, todo este tiempo que ha ido transcurriendo, la BUCE ha resultado ser una herramienta de facilitación en el comercio exterior, ¿no? Entonces, me parece que es una de las más importantes, en realidad, también dentro de todas las que se han implementado. Ahora, otro tema más son los embarques directos. En la actualidad ya no solamente podemos hacer un despacho anticipado para lo que es importación, sino que tenemos embarques directos para la exportación, que ya no ingresan a un depósito temporal. Entonces, esto también
es importante. ¿Por qué? Porque a la larga disminuye costos logísticos. Al no ingresar la carga al depósito temporal es un costo menos, o depósito temporal o almacén, es un costo menos, y definitivamente esto impacta finalmente en el precio de nuestros productos y facilita también los tiempos a nivel de operatividad, ¿no? Y bueno, algo que ya muchos hemos venido aplicando durante muchísimos años es el tema del despacho anticipado, que si bien el despacho anticipado tiene muchísimos años y se ha venido manejando, no, digamos, ya desde hace bastante tiempo, yo creo que nunca fue tan importante que se pudiera hacer obligatorio como ahora, ¿no? En la actualidad, el despacho anticipado para mercancía que no es restringida es obligatorio. Y esto, quieran o no, creo yo, los importadores, ha sido una ventaja operativa y además ha sido una ventaja que a la larga a muchos de los importadores nos ha logrado, digamos, optimizar la cadena logística para poder tener nuestros productos a tiempo, ¿no? Algo a lo que no estábamos acostumbrados. Yo creo que de primera mano, muchos importadores sufrieron muchísimo, sufrimos realmente, fue también un tema muy personal, que de primera mano sufrimos mucho y hubieron muchas quejas, pero también creo que con el tiempo hemos demostrado que podemos, digamos, adaptarnos a esta nueva realidad que tenemos de, por ejemplo, tener el despacho anticipado y poder tener nuestros productos a tiempo y poder cumplir con un proceso aduanero antes de la llegada de nuestra mercancía, y por ende saber qué va a pasar de primera mano en cuanto la mercancía está aquí en nuestro país. Entonces, yo considero a título personal que es algo que definitivamente ha traído muchísimas ventajas, ¿no? Ahora, este es un ejemplo muy claro, ¿no? Muy claro de lo que está pasando a nivel de facilitación, ¿no? Y este tema se ve, pienso yo, mucho más fuerte a nivel de exportación, ¿no? En la exportación, en el proceso de exportación definitiva, antes, todo era el uso de documentos físicos o digitalizados y trámites puramente presenciales. En la actualidad, el 100% del proceso es digital, con comprobantes electrónicos, tenemos mandato electrónico, tenemos rectificación electrónica, ya no necesitamos estar parados en la aduana, ya no necesitamos tener una persona allí perdiendo tiempo, porque esa era la realidad. ¿Por qué? Porque ahora todos los procesos son electrónicos y se pueden manejar desde la tranquilidad de una oficina. Entonces, eso definitivamente nos hace ganar tiempo. Otro tema, como les comentaba, era el tema del abuso, ¿no? La autorización de mercancía restringida también era física. En la actualidad, para lo que es mercancía restringida, al ABUCE no solamente tenemos acceso a los importadores y exportadores, sino que también la aduana, y puede hacer las consultas respectivas de cualquier registro emitido mediante la plataforma a la que ellos también tienen acceso. Entonces, también ha sido un gran acierto. Otro tema es que la cadena logística era insegura, ¿no? Y en la actualidad se ha llegado a un punto en el que los precintos son de alta seguridad, los precintos con los que se movilizan nuestros contenedores. Entonces, incluso se pueden traquear estos precintos. Son precintos de última generación, y si bien no todos en la actualidad están utilizándolos, yo creo que es muy importante que esto, digamos, sea mucho más exigible, porque definitivamente es mucho mejor perder, por decir, $100 que perder el valor de un contenedor que me puede llegar a costar de repente $500,000. Entonces, definitivamente hay un nivel de inversión, sí, pero hay un nivel de inversión que nos permite tener la tranquilidad de saber en qué momento, dónde, y que nuestra carga está segura. Eso es muy importante. Bueno, por otro lado, antes existía la obligatoriedad, como les decía, del depósito temporal. Bueno, en la actualidad ya no. Ahora se promueve el embarque directo y esto definitivamente reduce el costo de un depósito temporal. Todos los servicios de atención eran manuales.
en la actualidad ya no. En la actualidad, por ejemplo, para lo que es reconocimiento físico, tenemos el escáner, y con esto podemos tranquilamente pasar un reconocimiento físico, y todas nuestras solicitudes pueden ser de manera electrónica. No necesitamos esas solicitudes presenciales a la aduana para poder pasar por el aforo de una carga. Entonces, eso también es genial, que si bien es cierto tenemos horarios, aún así me parece que es mucho más ágil, ¿no? Bueno, luego los traslados por zona secundaria con documentación física, eso tampoco ya no sucede, o ya no debería suceder, porque lo que se está apuntando es que exista el traslado de carga con el código QR, que es un código electrónico que debería de cargar toda la información de nuestro despacho, y con eso pasar por todo el proceso logístico de exportación. Otro tema que sucedía antes era que existía la DAM 40 y la DAM 41. La DAM 40 era la DAM con la que exportábamos de manera temporal, digamos. O sea, no eran datos definitivos, eran datos temporales. Entonces luego nos veíamos sujetos a que tenías que, en un plazo de 30 días que tenías que regularizar esa exportación y numerar una 41, y con eso regularizar con los datos finales que tú tenías, ya de la exportación, porque tipo ya tenías los pesos, ya tenías los bultos conformes, ya tenías todo ok, entonces tenías que regularizar. Bueno, en la actualidad ya no. En la actualidad es simplemente una DAM, y esa DAM simplemente con la confirmación electrónica se regulariza. Entonces ya no necesitamos estar pasando por un doble proceso de tener dos DAM, una 40 y una 41. Actualmente manejamos la 41. Entonces eso creo que ha sido un acierto, o muchos aciertos de aduanas para poder dar facilidades y dejar que el comercio exterior fluya y sea mucho más económico, ¿no? Ahora bien, frente a esto, ¿qué impacto tiene todo esto en el control aduanero? Para empezar, yo considero que el control aduanero es básicamente la administración correcta del tiempo. Porque no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, pero creo que muchos de nosotros pensamos que a nivel de aduanas, 1 minuto es dinero. No podemos demorarnos en nada, porque todo el proceso que sigue, la correcta administración de ese tiempo hace que economicemos en el proceso logístico. Si nos demoramos, si por allí no devolvemos un contenedor a tiempo, si no exportamos, si no llegamos a una exportación a tiempo, si no numeramos una DAN a tiempo, entonces finalmente todo el proceso logístico se basa en el tiempo. Y si administramos correctamente este tiempo, finalmente lo que vamos a lograr es no solamente optimizar la cadena logística, sino que además vamos a lograr economizar, ¿no? Cosa que definitivamente es muy importante a nivel operativo. Entonces, además de esto, ¿no? Debemos de tomar en cuenta que lo óptimo, lo ideal, es que podamos tener nuestra mercancía, si es que nosotros importamos, tener nuestra mercancía de tiempo, y si es que finalmente exportamos, que nuestro cliente la pueda tener a tiempo, y esto también habla de un nivel de servicio y de prestigio como empresa muy importante. Entonces, definitivamente es un factor, ¿no? Es un factor que debemos de tomar en cuenta. El control aduanero, el correcto control aduanero, definitivamente nos ayuda a poder mantener un prestigio como empresa bastante importante. Ahora, ¿qué pasa o qué debemos de tener presente, creo yo, desde mi experiencia a nivel de control aduanero? Yo creo que hay puntos muy importantes, muy básicos, que deberían de ser siempre el objeto de medición en nuestras empresas, ¿no? En el caso de lo que manejamos importación, exportación o cualquier otro régimen aduanero. Primero es el trámite documentario. Yo creo que ahora con el tema de que, por ejemplo, en la importación estemos obligados al despacho anticipado, definitivamente esto ha logrado que los trámites documentarios o el tema de la numeración de la DAM, tener los documentos para numerar la DAM,
sean mucho más, sean más una preocupación para el importador, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ahora como tengo que numerar la DAM antes de que llegue la nave, pues tengo que correr con todos mis documentos para poder llegar a tiempo a destinar. Pero yo creo que esto no debe ser propio de que nos impongan una ley, sino siempre, y esto también, como vuelvo a repetir, lo digo desde mi punto de vista de experiencia, he logrado tener muy presente y muy claro que si yo cuento con los documentos para numerar una DAM a tiempo, definitiva y rotundamente mi despacho va a salir exitoso. ¿Por qué? Porque los documentos no es cuestión simplemente de tenerlos, dárselos a mi agente de aduana y que él numere la DAM de manera inmediata y ya está. Y si no lo hace a tiempo, es culpa de ellos. No es así, porque creo que nosotros como importadores o exportadores también tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es la de darle a nuestro agente de aduana el tiempo adecuado para que puedan revisar y hacer el trámite documentario correcto. Lamentablemente, y muchas veces sucede, nos ha sucedido a importadores o exportadores, y es que por hacer las cosas con mucho apuro, finalmente se cometen errores que recaen en multas. Entonces, finalmente los afectados somos nosotros. Por ende, lo más importante, lo más importante para iniciar una gestión aduanera, es poder darle el tiempo al trámite documentario, poder obtener los documentos a tiempo para que nuestro agente de aduana pueda también tomarse el tiempo de revisar los documentos y poder hacernos las observaciones del caso. Más aún si nos hacen observaciones porque nos olvidamos de un documento, porque un certificado de origen está mal emitido, porque una factura tiene un error, porque no figura un Incoterm, por X cosas, porque vamos a tener tiempo nosotros también de corregirlos y no caer en infracciones, ¿no? Cosa que es muy importante. Bueno, otro tema que es importante en la gestión de aduanas es conocer el producto que vamos a importar o exportar. Es muy importante. ¿Por qué? Porque de esto, en el caso, por ejemplo, de la importación, de esto depende el pago de nuestros tributos, ¿no? Si nosotros no tenemos la partida arancelaria correcta, podríamos pagar incluso más impuestos a los que realmente estamos sujetos. ¿Esto por qué? Porque no conocemos bien el producto, porque de repente por allí no le dimos la información correcta a nuestro agente de aduana. Otro tema muy importante a nivel de producto es no saber si nuestra mercancía es prohibida o restringida. Y finalmente, esto acarrea que si es que nosotros traemos un producto, importamos, y no nos aseguramos de que este producto no es restringido o no es prohibido en nuestro país, finalmente podemos perder un capital muy importante. ¿Por qué? Si yo no le digo a mi agente de aduana, hey, quiero traer celulares, y yo simplemente importo, y la carga ya está aquí en Perú, y yo le doy a mi agente de aduana, y ¿sabes qué? Toma, aquí está. Si yo no hago estas cosas con tiempo, y yo no me aseguro de que ese producto no sea restringido, ese producto puede quedar en abandono legal, puedo yo perder una cantidad importante de dinero. ¿Por qué? Porque no tengo los registros o los permisos para poder nacionalizarlos. Entonces, definitivamente esto me hace perder tiempo, capital y además genera sobrecostos. Porque si yo no tengo un permiso, un registro para importar o para exportar, no lo tengo a tiempo, esa carga se va a quedar en un almacén y ese almacén gratis. Si nosotros traemos carga en un contenedor, ese contenedor se tiene que devolver. Entonces, y si no lo devuelvo a tiempo, también me genera costos. Entonces, finalmente, conocer el producto también es muy importante para evitar sobrecostos. Otro tema que también considero de vital importancia es tener operadores logísticos reconocidos. ¿Esto por qué? Porque la realidad de las cosas es que los operadores logísticos reconocidos tienen generalmente contactos importantes dentro de la misma aduana incluso, para poder, en el caso de cualquier observación o cualquier tema que tengamos, lo puedan solucionar, ¿no? Entonces, y además, este tema también permite, generalmente cuando son reconocidos y son empresas grandes, ¿no? Que por ahí viene un poco el tema, ¿no? Que son empresas grandes, tienen solvencia económica. Entonces, frente a cualquier eventualidad,
ellos incluso pueden solventar cualquier inconveniente económico que tú tengas y tal vez que tú se lo puedas retribuir o devolver después. Pero si tu operador logístico, agente de aduana, agente de carga, depósito temporal, el operador que fuere, no tiene esto, no va a poder solucionar los problemas frente a los que te veas envuelto de manera rápida. Y esto finalmente impacta en el costo también. Otro tema que también considero importante es el análisis en conjunto de los operadores. ¿A qué me refiero con esto? Hay, digamos, yo creo que algunos lo hemos aprendido a la fuerza, y es que es muy importante que estén conectados ciertos agentes. Por ejemplo, el agente de carga con el agente de aduana, que al ser de repente por allí de la misma empresa, pueden, digamos, ellos pueden disminuir tiempos de respuesta. Y esto es muy importante. Les pido 1000 disculpas, un segundo, por favor, porque mi batería está súper baja y solo me voy a tardar un segundo en conectar mi cargador. Les pido 1000 disculpas en un segundo, por favor. Ya, disculpa. Bueno, les decía que considero que es como que súper importante que conozcamos o que tengamos también esta ventaja de poder, digamos, hacer un engranaje de ciertos operadores. Por ejemplo, si el agente de aduana y el agente de carga son generalmente del mismo grupo logístico, o son generalmente de la misma empresa, o pertenecen al mismo grupo, se apoyan entre ellos y dan mayor celeridad al tema documentario. Porque finalmente, el agente de carga es el que tiene que emitir, por ejemplo, el documento de transporte, ¿ok? Entonces, como ellos tienen que emitir el documento de transporte, finalmente si ocurre alguna demora en entregarte ese documento, como su agente de aduana es el mismo, son del mismo grupo, este agente de aduana, digamos, lo apoya a este agente de carga o digamos, lo cubre. ¿Por qué? Porque son del mismo grupo, entonces no se quieren afectar y por ende esto ayuda a que de alguna manera acelere también tus procesos aduaneros, ¿no? O sea, los hagan mucho más rápido y no se afecte el costo, porque a veces suele suceder, en la práctica sucede mucho, que si por ahí uno se demora y no son del mismo grupo empresarial, no, de repente por ahí la agencia de aduana, no sé, Pedrito con la agencia de aduana de Juan, por allí son competencia, oye, ¿sabes qué? Pedrito se demoró con los documentos, por lo tanto yo no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué puede pasar? Te puede generar un sobrecosto. ¿Por qué? Porque no numeras una dama a tiempo, porque no retiras una carga a tiempo. Entonces, es importante que algunos operadores logísticos funcionen como un engranaje. Por ejemplo, otro tema que también sucede es con el tema del transporte. Los que brindan servicios de transporte, servicios de cuadrillas, servicios de resguardo, generalmente es importante que pertenezcan a la misma empresa para que también sea un tema más ágil. El depósito aduanero con el depósito temporal o el almacén simple. O sea, son ciertos operadores que a veces es importante que puedan pertenecer al mismo grupo o a la misma empresa y puedan hacer un poco más ágiles los procesos aduaneros. Y bueno, el tema de tarifas y de líneas de crédito, si bien es cierto, es súper importante, pero también hay un tema que yo considero muchísimo. Y es que a veces, por querer economizar, muchos importadores o exportadores ponen en riesgo su operatividad. Y a veces es mucho mejor pagar un poco más por un buen servicio que conseguir algo económico que a largo plazo, te salga más caro por no brindarte la atención adecuada. Y en temas aduaneros, por ejemplo, es muy importante que tu agente de aduana conozca muy bien el tratamiento que se le debe dar a una carga, que pueda saber exactamente las condiciones de tu producto y a qué está sujeto, ¿no?
que conozca tiempos, porque de esta manera puede, digamos, ser más óptima tu cadena logística y evitar sobrecostos, ¿no? Ahora, como les mencionaba, o sea, ¿qué nos permite finalmente todo esto, ¿no? ¿Qué nos permite el poder tomar el tiempo de tener documentos? ¿Qué nos permite poder tener operadores logísticos de confianza o empresas de prestigio? Nos permite finalmente evitar multas. ¿Por qué, por ejemplo? Porque si tu agente de aduana conoce la legislación, y la conoce muy bien, va a poder tener un tratamiento adecuado con tu carga, ¿no? Otro tema, sobre costos por almacenajes y sobre estadías. En el caso de que las cargas no se retiren a tiempo, en el caso de que no cuentes con los permisos correspondientes, hace que las cargas se queden en los almacenes más días, finalmente no las retiras a tiempo, y por cada día que pasa se genera un costo mayor, por no devolver un contenedor se genera un costo mayor, y eso finalmente ocasiona no solamente un costo a nivel operativo y aduanero, sino que, por ejemplo, en el caso de los que somos importadores, algo que nos puede pasar es que si yo no tengo un producto a tiempo que quiero vender, o que de repente ya comprometí para la venta, no solamente tengo una pérdida a nivel económico y una pérdida de tiempo operativa, sino que además tengo la pérdida de un cliente. Y creo que con un cliente se van 10 más. Entonces, definitivamente esa es la pérdida más importante que tenemos a nivel aduanero, ¿no? Por no gestionar bien la parte aduanera. Bueno, otro tema es que podemos acceder, ¿no?, a beneficios como OEA. En el caso de OEA, de las cosas que se mide es tener una menor incidencia a nivel aduanero, es decir, no tener tantos, digamos, inconvenientes con aduana, ¿no? Entonces, esto finalmente es importante que podamos manejarlo de manera óptima, de manera correcta, con un agente de aduana con experiencia. ¿Para qué? Para que si en el caso yo quiero acceder a OEA, voy a poder hacerlo porque mi agente de aduana o porque yo no estoy observada por N problemas que pueda tener, ¿no? Y bueno, otro tema que es importante es que podemos tener un buen margen de rentabilidad en el caso de nuestros productos, ¿no? Recordemos que gestionar la cadena logística de una manera óptima nos permite definitivamente disminuir sobrecostos, incluso disminuir costos logísticos. Entonces, siendo así, esto genera una mayor rentabilidad sobre el costo de nuestros productos que queremos importar o exportar. Entonces, finalmente, es una gran ventaja. Sí la podemos manejar. Nos permite evitar disminuir esos márgenes de rentabilidad, ¿no? Bueno, para terminar, en realidad, hay algunas recomendaciones que yo me atrevo a darles, y es que es importante que puedan, nuevamente lo recalco, evaluar a los operadores que intervengan en la cadena logística. No nos aceleremos solamente en el hecho de que de pronto viste un nombre súper conocido y este es mi operador, no. O sea, démosle la oportunidad de probarnos que realmente son operadores confiables y que no solamente son un nombre. Y eso también lo puedo decir desde mi punto de experiencia. Otro tema es, como también se los he mencionado, es tomar las medidas necesarias para tener mercancías a tiempo y poder designar nuestra carga al tratamiento aduanero correspondiente a tiempo, porque eso también optimiza los costos, ¿ya? Y bueno, conocer la legislación aplicable al régimen al que nos estamos sometiendo y los tratados de libre comercio, porque recordemos que en el caso de importación estamos sujetos a pagos de valorem, y si nosotros conocemos los tratados de libre comercio, o por lo menos tenemos una noción de ellos, podemos disminuir los costos por temas de ad valorem. Entonces definitivamente es súper importante que podamos tener en cuenta
todo esto para poder optimizar la gestión de aduana y por ende el costo y el tratamiento de nuestros productos, ¿no? Bueno, nada, eso es todo lo que quería comentarles el día de hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad y nada, espero sus preguntas. Muchas gracias, Jackie. Felicitaciones, excelente exposición. Si tienen algunas preguntas, por favor. Sí, pueden escribirlas. Sí, a ver. Ok. Jackie, muy clara tu exposición. Te felicito. Nos has dado pues luces de cómo es que trabajar el control aduanero y la facilitación del comercio exterior. Y bueno, muchas gracias, Jacqueline. Esperamos tenerte en otra oportunidad, ¿no? Acá dice, ¿qué ministerio está encargado de ver el control aduanero y comercio? Bueno, en realidad, digamos, en temas de control aduanero, es, bueno, propiamente la aduana, que básicamente es UNAT, que está básicamente controlada por el MEF también. Entonces, por ahí es que se hace el tema de control, pero en la realidad, yo creo que en términos generales, las bases de lo que es el control aduanero están por medio de la Organización Mundial de Aduanas. Digamos que ahí se establecen las bases y a partir de allí es que se trazan directrices que permiten que existan temas como la facilitación de comercio exterior, que finalmente son tratados que se tratan desde temas más internacionales que solamente en nuestro país, ¿no? Como en el caso de lo que es facilitación, como les decía, esto se viene desde temas de la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de Aduanas, donde se sientan las bases y finalmente se implementan en nuestro país tomando como directrices lo que se establece a nivel internacional. Ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Ok. Ahí viene otra. Dice, ¿por qué es tan deficiente el control aduanero? Porque viene desde antes de la pandemia y ahora es más aún. Yo creo que el control aduanero como tal, o yo en lo particular creo que yo lo he visto optimizarse con el tiempo, ¿no? O sea, sí, si bien es cierto, antes era muy deficiente el control y habían muchas maneras de, digamos, como dicen, echar ley, echa la trampa, evadir un poco ciertas responsabilidades formales y legales. Yo creo que en la actualidad existe un mayor control y una mayor facilitación también. Entonces, si bien es cierto, viene antes de la pandemia, sí, pero yo creo que nosotros como importadores o exportadores jugamos un papel muy importante, un rol muy importante. Y si nosotros queremos que esa cadena o esa gestión aduanera funcione de una manera más óptima, definitivamente tenemos que ser nosotros partícipes también de poder cumplir con todas las bases que nos establece desde la Ley General de Aduanas y su reglamento. O sea, tenemos que tratar de ser consecuentes con lo que pedimos, digamos, ¿no? O sea, si nosotros queremos que la gestión de aduana funcione bien, que el control aduanero funcione bien, tenemos que empezar nosotros por ser quienes, digamos, sean partícipes de esta mejora. Entonces, en realidad sí, puede ser que hayan ciertas deficiencias, pero si nosotros manejamos de mejor manera la gestión de aduana, entonces creo que eso va a permitir que desde tu punto de vista o desde tu propia empresa puedas ver muchísimos cambios, ¿no? Y eso también es algo que a los importadores y exportadores nos cuesta en primera instancia poder establecer, pero creo que sí es posible que las cosas mejoren y en realidad la pandemia lo que ha logrado es optimizar muchísimo. Ha acelerado el proceso de respuesta de la aduana y lo ha digitalizado, cosa que yo a mi criterio creo que es muchísimo mejor, en realidad. Muy bien. Ok. Listo, Jacqueline. Muchas gracias. Felicitaciones.
Gracias, Felicitaciones y estamos en otra oportunidad. Muchas gracias. Listo. Y a todos los participantes, felicitaciones por querer aprender más. Empezamos 50 y hemos terminado 50. Eso es porque el tema ha estado muy interesante. Los invito también al Summit que vamos a celebrar el 20 de este mes, donde vamos a tener 4 expositores internacionales de Brasil, Argentina, Uruguay. Y así que están cordialmente invitados a inscribirse en las redes sociales de la carrera. Jacqueline, un fuerte abrazo y te reitero mi agradecimiento. Y a todos, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias, Javier. A ti. Hasta luego.